Y bueno, vamos a dar inicio con este capítulo de hoy. Tenemos un tremendo testimonio, como les dije. Quisiera que recibiéramos a Arturo Padilla. Él tiene 43 años, es casado, es de acá de la ciudad de Managua y tiene alrededor de 9 años de haber llegado por primera vez y estar sirviendo activamente en un capítulo de fraternidad. Así que desde ya, Arturo, muchísimas gracias. Buenas noches por estar con nosotros. Gracias. Yo sé que tuvimos unos pequeños percances antes de comenzar, pero nada que no se pueda resolver. Arturo, muchas gracias y a todos le damos un aplauso virtual. Arturo, te dejo, Arturo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿verdad? Y bueno, pues, todo bien. Hacemos una señal ahí que todo se está escuchando bien. Y vamos a compartir, pues, lo que ha sido mi experiencia, ¿eh? En estos 9 años y tantos que tengo de estar en fraternidad. Para mí ha sido bien importante y lo quiero decir así como haber marcado un antes y un después en mi vida y en la de mi familia. Vamos a empezar contando un poquito de dónde vengo, ¿eh? Yo soy originario de Chinandega y de Somoto. Mi papá es somoteño y mi mamá es chinandegana. Soy el mayor de tres hermanos. Nací, como decimos en Nicaragua, en cuna de oro, con todo. ¿Se escucha? ¿Está todo bien? Nací en Chinandega. Mi infancia fue en Somoto. Tuve una infancia bastante normal, como la de cualquier persona. Hoy entiendo muchas cosas que no entendía, pero yo me acuerdo que, fíjate que yo era buen alumno. Yo no hice preescolar, que en ese tiempo no existía el preescolar. Sin embargo, fui a una pequeña escuelita y me acuerdo que la profesora decía que yo era bien inteligente. Aprendí a leer a los 5 años, era bien dedicado a los estudios. En mi casa, pues, como te digo, todo era normal. Sin embargo, mi papá, pues, tomaba licor. Yo no lo vengo a juzgar por eso, pero sí tomaba bastante, se perdía de la casa bastante tiempo. Noté algún tipo de ausencia. Yo no tuve una infancia que yo recuerde, viajes familiares o eventos familiares, o que mis padres me hayan llevado a la escuela. Esas cosas quizás era lo que en ese entonces había, pues. Me acuerdo que algo fue muy trágico en mi vida, y es cuando yo tengo unos 7, 8 años, y es que mi hermanito, que tenía 2 añitos, se murió, bro. Se murió de una enfermedad que le dio, y eso me caló bastante, bro. Me caló bastante en mi corazón, me hirió bastante, y fue algo muy trágico para toda la familia, pues. Mi mamá se hundió en una depresión, bro. Nos mudamos para Ocotal, después para Chinandega. Y fíjate que estando en Chinandega, como al año de estar ahí, yo tenía unos 8 años tal vez, y mi papá murió en un accidente. Y acababa de pasar lo de mi hermano, pues. Y entonces esas dos muertes causaron en mí un resentimiento horrible, pues, social, donde tenía un resentimiento más que todo hacia Dios. Yo no entendía cómo Dios podía haber permitido eso, cómo Dios permitió que me pasara eso. Empecé a cuestionar a Dios, y ya en mi vida pues había una ausencia de Dios, ya existía una ausencia de Dios. Yo crecí sin Dios, pues. A mí no me lo presentaron, no me lo enseñaron. Y viví una etapa de adolescencia sin Dios.
pero no sobre todo sin Dios, sino yo no tuve ejemplo de tener una familia, no tuve padre, me crié prácticamente a como pudo mi mamá, pueblo, con las posibilidades que ella tenía y empecé a ver los problemas que puede tener una persona de esa edad, pues de adolescente, donde empezás a tomar licor, a juntarte con personas mayores, a dejar de ser buen alumno, pues, a totalmente la persona que Dios había creado, los dones que Dios me había dado, a desviarlos totalmente, a mal usarlos, no usarlos. Simplemente me llené de odio, me llené de resentimiento, me convertí en otra persona, me convertí en una persona que quizás no era la que Dios había creado, porque el licor empezó a jugar algo importante en mí. Ya bebía licor, ya fumaba, ya llegaba de goma a clase, pasé a ser de los peores alumnos, pasé a conformarme con pasar las clases, simplemente con pasarlas, pero no tener una meta, no tener algo por un propósito, pues, sacar buenas notas, pero ¿para qué? Pues, la escuela se convirtió en algo que tenía que hacerlo, pues, nada más. Para mí lo más importante empezó a ser los gallos, la salida, las chavalas, el licor, la discoteca y todos los valores adquiridos fuera de un hogar, bro. Todos los valores que te enseñaba el señor de la esquina, el tío, el brother, el amigo, el compañero y demás, pues. Pero todo eso fue ligado a un resentimiento que yo cargaba desde la infancia, pues. Un resentimiento, un rechazo hacia Dios total. Me convertí en una especie de ateo, me convertí en una especie de ateo frustrado, bro. No sé, bro. Empecé a tener problemas con todo el mundo, pues, con las autoridades, empecé a tener problemas con la policía, empecé a tener problemas con la sociedad, bro, con las amistades, me convertí tenía muy pocos amigos. Me acuerdo que para mi bachillerato, vos sabés que hacen una gran fiesta y todo, ¿eh? Me acuerdo que era un fiestón, ¿no? El que había en mi colegio y me regalaron 15 intransmisibles, full pago de comida y bebida y licor y todo, ¿eh? Y fíjate que no hay a quien invitar. Tenía, si acaso, 2 amigos, bro, y con esos 2 amigos nos fuimos a festejar. Me bachilleré siendo uno de los peores alumnos. Yo creo que los profesores, si me los encontrara hoy en día, me dijeran que por mí no daban un peso, pues me miraban como, no voy a decir escoria, pues, pero me miraban como alguien que no tenía ningún futuro, ningún futuro. Y así me vine a Managua con toda esa carga de cosas, ¿verdad? ¿A qué? A seguir haciendo lo mismo. A una universidad, a estudiar una carrera, porque al fin y al cabo yo quería ser alguien en la vida, pues. Yo no quería ser un vago, ni quería ser un amargado, frustrado. Yo tenía sueños como cualquier persona en el mundo, pues, que sueña con un día ser alguien, pues, tener un buen trabajo, un buen empleo, tener una carrera, tener una casa, tener una familia, tener un carro. Yo creo que todos soñamos con eso. Sin embargo, yo creo que todos sabemos cuál es el camino correcto a seguir, cuál es la expectativa que tenemos. Y todos sabemos que ser buen alumno es bueno y ser mal alumno es malo. Y todos sabemos que hay que hacer sacrificios, todos sabemos que hay que desvelarse, todos sabemos que hay que sacar buenas notas, trabajar, ser ejemplo. Pero siempre busqué lo fácil, siempre busqué los atajos,
Siempre busqué la manera de escabulir a las responsabilidades. Siempre mi prioridad fue el licor y eso me empezó a causar un montón de problemas. Pues cuando soy chavalo, yo empecé a trabajar desde los 18 años y me acuerdo que me daba el tiempo para todo. Tenía 18, 19 años, yo bebía guaro, yo me desvelaba, yo trabajaba, en la noche estudiaba, bro, y ni goma me daba. Y te daba el tiempo para todo, bro. Y me acuerdo que empecé a vivir una vida acelerada en todo, exceso en todo. Gracias a Dios, drogas nunca las probé, porque siempre tuve miedo, bro. Yo decía, si con el guaro no lo puedo controlar, mucho menos las drogas, ¿verdad? Y empecé a tener muchos problemas con el licor, empecé a chocar un carro, a tener problemas en el trabajo, bro, a tener dificultades económicas, todo lo que ganaba, todito, que no era mucho, pero lo poco que ganaba, todito, el 95% era para licor, para guaro, para bacanal. Llevando una vida sin sentido, sin propósito, sin rumbo, sin nada. Ya me gradué, el trabajo que soñé nunca llegó, bro. Toqué 100 puertas y 100 puertas las encontré cerradas. Me casé por primera vez, un matrimonio que duró casi 3 años. Vi cómo ese matrimonio de 100 se vino a 0 en 3 años. Problemas económicos, me llevó a emigrar, me tocó irme fuera del país, bro. Me tocó trabajar en construcción, a pasar muchas dificultades económicas, a no regresarme por simplemente por no regresarme derrotado, pues, pensando en que iba a lograr algo, seguía haciendo lo mismo, una vida totalmente que giraba alrededor del alcohol. Ya para ese entonces estaba tomando bastante. El licor es algo que empezás con 5 y terminás con 30. Y para mí lo que me encantaba era la cerveza. Llegué a estar tomando 25, 30 cervezas. Empecé a tener ya problemas con las autoridades, ya me quitaban la licencia. Y lo mismo, lo que ganaba me lo gastaba a veces en un fin de semana. Podía pasar trabajando 45 horas para que la gastara en 3 horas. Y amanecía el lunes con aquella goma moral, bro, prestando dinero para que alguien me ayude para la semana, bro. Y seguí llevando esa vida, bro. Conozco una muchacha que yo me conocía desde aquí con ella. Y fíjate que me dice que va a visitarme ahí la ciudad donde yo vivo y que va a ir a un concierto de Shakira y toda la cosa. Y yo encantado, pues, claro, vení a verme. ¿Eh? Y entonces llega y desde que llegó la fue a traer al aeropuerto y fue aquello un flachazo, pues, aquel, como decimos, amor a primera vista. Creo que los dos nos enamoramos desde el primer momento, ni siquiera fue el concierto de Shakira ni nada, bro. Pasamos una luna de miel de unos 5 días, bro, bien bonito, todo bien, como algo que nunca me había pasado, pues, y fue bien bonito, pues. Yo creo que esa relación empezó bien bonita y fue más bonita porque fue a distancia después, bro. Entonces nos mirábamos una vez al mes, bro. Ella me llegaba a ver y pasaba lo mismo, 5 días de luna de miel y regresaba, pues. Y así pasamos unos 5 o 6 meses hasta que esta muchacha salió embarazada. Prácticamente mi primer hija, pues, en este caso. Y yo me acuerdo que le dije, venite para acá, para que aquí nazca, pues. Ella tenía su trabajo estable, alquilaba su casa, tenía sus muebles, sus cosas, dejó todo por ir a donde yo estaba. Y desde el primer día que llegó, me acuerdo que empezaron los problemas. Empezaron
empezó a reclamarme, empezó a decirme que por qué tomaba tanto. Yo trabajaba en el sol, bro, y entonces agarraba hasta 8 o 9 horas en el sol, bro. Y entonces yo había encontrado una manera de recrearme, de refrescarme, y era a través de la cerveza. 10 cervezas diarias para poderme dormir, además que cargaba con un insomnio en ese entonces de 15 años, bro, de insomnio. Y con la cerveza encontraba la manera de relajarme, de tranquilizarme, tranquilo. Ahí los problemas empezaron los gritos, empezó a salirse su carácter fuerte, empezamos a pelear, a discutir. Para no cansarte el cuento, ya estábamos hablando de separarnos, no teníamos ni 15 días de estar juntos. Ya hablábamos de separarnos, de que había sido una locura, de que cómo me fue a meter en esto, ¿no? Y ya empezaron a ponerse problemas serios. Mi niña nace y nace en una circunstancia bien difícil. A mí me llaman, yo estaba trabajando un domingo a las 9 de la mañana y me dicen en un hospital que la niña había que sacarla casi que de emergencia, no sabían qué tenía y que probablemente iban a hacer con problemas. Y es curioso porque ese shock que te hacen cuando te dicen eso, es como aquello de pedicame, que no sé qué está pasando, bro. ¿Qué es esto, bro? Me voy a una pequeña capilla que había ahí y es la primera vez en unos 20 años que yo me acuerdo de Dios. No es que me acuerde, pues, que quizás le pedí algo, que quizás le dije, Dios, ayúdame, sacame de este problema. Fíjate que Dios me ayudó, Dios me hizo caso. La niña nació bien, solo que prematura. Pesó 2,5 libras. Tenía bien chiquita. Y pasó 18 días en una incubadora, en cuidados intensivos. Cuando salió de la incubadora pesaba apenas 5 libras. Mi mujer se viene para Nicaragua, yo me quedo allá, me quedé 6 meses y me perdí los primeros 6 meses de mi hija. Cuando yo regreso a Nicaragua, he alquilado una casa. Está una muchacha que había buscado para que ayudara a ella, un perro que tenía su mamá y yo y ella. Y me veo que era el único proveedor. Ella estaba sin trabajo y entonces empezaron más problemas. Yo me separé al poco tiempo de haber regresado. Nos separamos un total de 3 veces. Fíjate que eran tantos los pleitos, las dificultades y los problemas que yo decía, aquí no hay nada que hacer, bro. Estoy perdiendo mi tiempo. Yo esta muchacha no la quiero, bro. Mi hija, una muy mala relación. Mi hija se estaba criando con mi suegra prácticamente. Me acuerdo que para librar un poquito la culpa, visité una psicóloga de terapia familiar. Me acuerdo que me dijo, después de contarle toda mi versión, ¿va? Me dijo, mira, yo creo que aquí no hay nada que hacer, lo mejor es que te divorcies. Y yo creo que le creí, bro. Y con lo que platicaba con mis amigos me decían lo mismo. Me decían lo mismo, que aquí lo mejor era separarse, pues, y empezar una vida nueva, bro. De repente he escuchado a alguien un cuento que nos decían de que había alguien que todo lo que tocaba lo hacía oro, bro. A mí me pasó igual, pero al revés. Totalmente al contrario. Me había metido en un negocio, me estaba yendo mal, me había metido en otro negocio, también me estaba yendo mal. Bro. Estaba pensando en regresarme, estaba pensando en separarme, bro. Dejar botada a mi mujer y mi hija. Y todos esos problemas, más el licor, que bebía 4 o 5 veces a la semana, más pastillas que tomaba para poder dormir,
más ansiolíticos, pastillas de la presión. Yo estoy tomando 7, 8 pastillas al día. Todo eso más licor, insomnio. Y en esas circunstancias es que yo conozco de la fraternidad de hombres de negocio. A mí me invita un brother y me invitó de una manera bien sencillita. Vamos a comer, vamos a tirarnos un churrasco, vamos a los ranchos. Me acuerdo perfectamente que yo no le puse peros a la invitación. Fui, escuché un testimonio y yo lo relacioné mucho a alcohólicos o algo así, porque mucho habló de eso el testimonio. Aunque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que me gustó el ambiente. El ambiente en fraternidad es bien bonito. Hay una paz ahí, brother, hay algo que pasa, algo. En aquel entonces yo lo llamé como algo misterioso, como algo quizás espiritual, aunque no sabía qué era eso. Pues no sabía de qué se trataba, pero yo sí sabía que encontraba paz, encontraba tranquilidad cada vez que iba un capítulo. Y empecé a llegar, empecé a no perderme los capítulos, a escuchar los testimonios. Y muchas veces escuché testimonios que decían que su vida estaba restaurada y sus familias también. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿La mía? ¿De dónde? Y fíjate que en la casa, pues no, las cosas no me iban tan bien. Los pleitos eran más fuertes, las dificultades, bro. En la casa compartíamos todo. Fíjate que mi mujer trabajaba, yo trabajaba, y entonces íbamos al supermercado y nos dividíamos la cuenta entre los dos, bro. Íbamos a pagar el colegio de la niña y lo dividimos entre los dos. Habíamos sacado una casa 20 años de plazo, pagamos entre los dos la mensualidad, entre los dos el carro, la gasolina, todo. Y en la casa, como te digo, pleitos, gritos, dificultades, problemas, bro. Al punto que una vez llego, bro, y me encuentro policía, bro. Una acusación de violencia doméstica, que yo le había puesto el arma en la cabeza y qué sé yo, bro. Yo tenía armas, pero no había hecho eso. Después me di cuenta que mi mujer fue manipulada, ¿verdad? Tuve que ir a la policía a dar mi declaración. Y yo dije, bueno, este es el fin de todo. Aquí ya esto es el extremo, ya, bro. Ya aquí no hay nada que hacer. Bro. Llego a la casa, veo maletas listas, cajas listas, empacando cosas. Mi mujer me dice, quiero hablar con vos, esto ya es el fin, ya no te quiero. Y yo creo que lo mejor es que nos separemos. Ahí veremos qué hacer con la casa, yo ya me voy. Y fíjate qué curioso, porque yo hubiera querido que eso me pasara, o quizá era lo que estaba esperando. Quizá era para alegrarme, pero fíjate que no, bro. Ya Dios estaba trabajando conmigo. Ya Dios empezó a trabajar conmigo desde que yo fui a un capítulo. Yo quizás tenía un mes de estar en fraternidad, quizás tenía 4 o 5 capítulos de estar yendo. Pero yo en lugar de ponerme alegre, me puse triste y me fui a mi cuarto y me arrodillé en la cama. Y me acuerdo que le dije llorando, Señor, usted lo que comienza lo termina, con mi poco conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero con un corazón dispuesto, a hacer cualquier cosa, un corazón dispuesto a escuchar, a aceptar a Dios y aceptar. Y yo no sé cómo iba a ser Él, no sé cómo iba a ser, pero yo le dije, restaurar mi vida, restaurar mi matrimonio. Fíjate que pasa algo increíble, mi hija se enferma, cosa que no era raro, porque la niña se enfermaba todos los meses. Teníamos que andar corriendo en los hospitales, teníamos una maleta lista, preparado hasta con ropa. No era la primera vez que nos teníamos que ir a un hospital a dormir. Teníamos un aparato, un nebulizador,
porque la niña desde que nació tenía ese problema, pues le daban ataques respiratorios y qué sé yo. Y entonces nos vamos al hospital y me dicen lo mismo, que hay que internarla. Y entonces hoy entiendo que Dios usa a mi hija, porque mi mujer está enfocada en mi hija y los dos estamos enfocados en eso. Luego ocurren cosas increíbles, pues. Fíjate que mi mujer evitó, pues, evitamos, dejamos esa huida, esa fuga parqueada temporalmente. Mi hija nos las entregan y empezamos a tratar otra vez, ¿va? A buscar cómo ella fuera un capítulo. Una muchacha le invitó a un capítulo, empezó a llegar. Empezamos los dos, empezamos a servirle a Dios. A veces servirle a Dios no es tan difícil. La fraternidad se presta y se presta mucho a que uno le pueda servir a Dios de la manera más sencilla, invitando a un amigo, invitando a una persona, poniendo los alimentos, orando por unos sobres, de cualquier forma. Me acuerdo que fui a un Sahel, para los que no sabemos, un seminario que hace la fraternidad una vez al mes en el crucero. Me acuerdo que escuché una charla preciosa, una charla que yo nunca la había escuchado en mi vida. No por ignorancia, ni porque no me gustaran ese tipo de charlas, sino porque quizás nunca me habían interesado, el hombre de valor, de las finanzas, de la familia, del perdón, bro. Me acuerdo que yo de las primeras personas que le pedí perdón fue a mi suegra, bro. Y sin mucho y sin haberle hecho casi nada de daño. Pues yo juraba que todo el daño me lo había hecho ella a mí. Pues. Y fíjate que me abrazó llorando y también me pidió perdón. Después de eso se fue del país, bro. Y se fue donde su otra hija. Pues entonces empezamos, mi esposo y yo, pues a convivir solos por primera vez. Y fíjate que los pleitos empezaron a disminuir. No fue de la noche a la mañana, fue algo que fue al suave, como decimos, pues empezaron a disminuir. Empecé a tener una relación con mi hija que yo no la tenía, empecé a jugar con ella. Empecé a orar, a tener una relación con Dios. Empecé a que Dios ocupara el primer lugar en mi vida. Me enamoré de Dios, me enamoré del servicio, a no faltar a los Saheles, a no faltar a los capítulos. Me dieron el cargo de ser presidente de capítulo apenas teniendo unos 5 o 6 meses en fraternidad, ni siquiera daba testimonio, yo ya era presidente de capítulo. Me vi en dificultades. Me acuerdo que a veces éramos 2 personas y yo, a veces una persona y yo. Y me acuerdo que a veces me tocaba dar la visión y ser maestro de ceremonia y no hacíamos ni precapítulo ni nada. Y fíjate que me acuerdo que mi brother de borrachera, mi brother de juventud, no sé cómo lo invité y el brother llegó y él quedó impactado desde el primer capítulo y me dice, mira, yo quiero ayudar a esto, a esta causa, me gusta la idea de servirle a Dios. ¿Cómo se sirve aquí? Me dice. Yo le digo, facilito, brother. Yo soy el presidente y vos ahora sos el vicepresidente, Leo. Y a partir de ahorita empezamos a trabajar el miércoles la reunión en tu casa. Y así empezamos, bro. No teníamos supervisor, nos nombraron un supervisor y 3 personas empezamos ese capítulo, bro. Fíjate que no fallábamos a los Sahel, bro. No fallábamos a los llevamientos, bro. Era un amor al servicio, un amor a empezar esta nueva vida. Empezaron a ocurrir milagros, pero para mí increíble, bro. Para mucha gente dirá, bueno, dejar de beber guaro. Tengo 9 años no beber.
Ni una cerveza, bro, ni un 24 de diciembre, ni un 31, no me hace falta, no la necesito. Dios empezó a restaurar mi matrimonio. Me volví a enamorar de mi esposa de una manera, brother, preciosa. Empecé a verla bonita. Empecé a dedicarle tiempo a mi hija. Empecé a dedicarle tiempo a mi esposa. Empecé a orar en la casa, bro. Empecé a tener una relación con Dios. Bro. Empecé a ponerlo en primer lugar. De repente dormí bien, sin pastillas, bro. Sin necesidad de tomar pastillas para dormir. Empecé a dormir bien, bro. Empecé a tener paz, a estar tranquilo, bro. Me acuerdo que vivía ahí por el lado de Veracruz y para mí un infierno era ese tráfico de 1 hora, bro. 1 hora me iba metiendo, bro, y el que se me metía lo trataba, bro, y era un pleito en el tráfico. Y de repente yo en el tráfico tranquilo, escuchando alabanza, orando. Empecé a tener ese gozo de tener a Dios en tu vida. Dios se convirtió en lo más importante en mi vida y los valores en mi vida empezaron a cambiar. Y luego de cambiar esos valores y de poner a Dios en primer lugar, la familia en segundo, mi esposa en tercero, mis hijos, cuarto lugar el trabajo, de cambiar esos valores y el bacanal, que era lo primero, pues dejó de ser un valor. Empecé a ver los frutos, de eso. Entonces empecé a tener una mejor relación, bro. Hasta que mi hija dejó de enfermarse de una manera milagrosa. No necesitamos nunca más ir a un hospital, bro. Empezó un amor hacia la familia, bro, donde, fíjate que por ejemplo un domingo, yo no soportaba estar en la casa un domingo. Para mí el domingo es el día más aburrido que había. Para mí el domingo era espantoso, de goma y demás. El domingo se convirtió en el día más bonito de mi vida. Empecé a dedicárselo a mi hija. Luego Dios puso un amor bonito para tener otro hijo, bro. Y fue curioso porque salió embarazada de mujer y lo perdimos. Y entonces a veces uno se pregunta, ¿y qué está pasando, bro? ¿Cómo es esto? Y ay, quiero tener un hijo. Dios me pone ese amor y sale embarazada y lo pierde. Y a veces queremos cuestionar a Dios, queremos entenderlo. A veces no es necesario entenderlo. Simplemente enfado. Yo no sé cómo la convencí para volver a salir embarazada una segunda vez. Bro. Y otra vez lo perdemos. Y otra vez en el hospital, y un legrado, bro, y solos en el hospital. No entendí. Y tercera vez, volvió a salir embarazada y tercera vez lo perdí. Y dicen que a la cuarta ni los bueyes, pues a la cuarta volvió a salir embarazada. Gracias a Dios, bien, bro, nació Arturito Junior. Tenemos una familia preciosa, bro, con 2 niños, bro. Un niño que vino a darle una alegría a la familia. Bro. Hoy vivimos en el país circunstancias difíciles. Yo creo que ahorita no hay quien te diga que está bien ahorita. Las ventas están a un 20%, los compromisos tan difíciles de cumplir, bro. Pero aún con todo, estamos agarrados a Dios, bro. Yo creo que más que nunca. Dormir en paz, bro, para mí es un milagro. Tener paz para poder dormir, bro. Poder disfrutar de tus hijos. Poderles dedicar tiempo. Disfrutarlo y disfrutar del momento. Darle tiempo de calidad, bro. Disfrutar de la familia, bro. Disfrutar del entorno. Eso es algo que para mí ha sido increíble. Pues como te dije al comienzo, el haber entrado a la fraternidad y haber recibido a Dios, para mí marcó un antes y un después. Pues.
Yo siempre me pregunto qué hubiera sido mi vida si no hubiera conocido de Dios. Probablemente divorciado, no, seguramente divorciado, seguramente con una hija traumada, seguramente una vida en vicios todavía, ¿no? Quizás ya llevaría 3 o 4 matrimonios destruidos, porque sin Dios, bro, lo que vas tocando vas destruyendo. Entonces, una vida con Dios, pues, no es que todo te salga bien y que todo es una maravilla y que ya sos el santo. No, hombre, no. Soy ser humano, bro, tengo 1000 defectos todavía, bro, tengo 1000 dificultades, pero tenemos de dónde agarrarnos, tenemos con quién sabemos que estamos, dónde estamos parados, bro. Sabemos la ayuda de dónde viene. Yo a veces ni cuenta te da, bro, y de repente pasan cosas y uno dice, solo Dios pudo haber hecho esto. De repente, sí, brother, que te voy a dar tal crédito. Y digo yo, wow, si esta persona nunca me había dado crédito. Solo Dios puede estar haciendo estas cosas. A veces Dios nos sorprende, bro. Y a veces nos sorprende hasta el último momento. Yo ayer estaba orando y estaba pensando en eso. A veces hasta en el último momento Dios nos sorprende. Y es increíble, bro. En el último momento nació mi hijo, en el último momento nació mi hija. En el último momento, brother, me salió una piedra, me acuerdo, hace un año, una piedra en los riñones que me iban a operar, brother. 15 días sin poder ir al baño bien, bro. Quirófano ya lo teníamos reservado. Y al último momento Dios sacó la piedra sin necesidad de una operación, de una manera sobrenatural, bro. Dios es especialista, bro, en hacer milagros. Dios restauró mi vida, restauró mi familia, restauró mi salud, brother. Y vivo, brother, la mejor época de mi vida. Bro. Hago ejercicio en la mañana, como saludable, brother. Tengo paz, tengo tranquilidad, brother. ¿Y qué más te puedo decir, brother? Aquí estamos, brother, gozosos, tranquilo, brother, feliz, brother. Y ya para que terminemos, pues hagamos una oración, bro. Una oración que repitamos en voz, en la mente, pues, bro, en este momento, que dice así: Padre Celestial, este día, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor, Salvador y restaurador de mi vida. Amén. Y amén.